Bueno, ¿vieron los videitos que mandé? Lala dice no. Bueno, Lala, tenés tiempo esta semana. ¿Quieren ver? Levanten la mano. Ay, ¿por qué? ¿Qué está pasando con la clase? Se cae, ¿Está cayendo? ¿Qué pasa? ¿Y eso que son videitos cortos, Mirá si le mando alguno ahí de César Vidal, que son 2 horas. o lo traemos a Pablo que larga él. Claro, sí. Bueno, ¿vieron, mujeres? No me olvidé de ustedes. ¿Qué se pensaban? Bueno, ¿qué les pareció? ¿Conocían la historia de estas mujeres? Se habla poco, ¿no? Pero no porque se hable poco significa que Dios se olvida como nosotros, ¿no? De hecho, yo hablaba ayer con una hermana, a diferencia de lo que dijo Mahoma. Ustedes saben que dijo Mahoma que vio el infierno y que había muchas más mujeres que hombres, ¿no? Bueno, allá Mahoma. Estoy convencido de que las coronas más relucientes van a estar en cabezas de mujeres. Nos vamos a llevar grandes sorpresas. Porque no son trabajos que hayan sido tan expuestos, tan vistos. Pero ¿qué hubiese sido de la vida de estos hombres, de los videitos, ¿no?, de estos reformadores, sin las mujeres que les tocaron en gracia? Y cómo padecieron y cómo sufrieron, ¿no?, al lado igual o más que sus esposos, ¿no? Impresionante la fuerza de estas mujeres, la convicción, la fe que llevó incluso a gran sufrimiento, ¿no?, de enfermedades, de tantas cosas que también sucedían en esa época, no solo de contradicción de la fe, sino también físicas, ¿no?, de ellas y después de sus maridos, porque sufrían también, vieron, los videitos decía, de gota, de depresión y de tuberculosis, de tantas cosas que han tenido. ¿Y quiénes estaban ahí? Sus esposas, ¿no? Ustedes saben que el cristianismo revaloriza a la mujer para incluso la época de la que estamos viendo nosotros. La mujer, tanto en la cultura grecorromana, igual, ojo, en la judía también, su palabra no era valorizada. ¿Ustedes se acuerdan cuando a las mujeres les van a contar a los discípulos que el Señor había resucitado? Eso era cultural, o sea, no era solo que no creían porque no lo veían, sino que la palabra de una mujer no valía. ¿Sí? Y hay escritos de la época de que si nacían a veces mujeres en una familia, esa mujer, esa bebé, o era muerta o era vendida. Y arqueológicamente se ha descubierto fosas con fetos, y esos fetos eran mujeres. O sea que cuando el cristianismo sube, llega, revaloriza a la mujer al nivel del hombre, entonces la mujer ora, la mujer profetiza, la mujer predica, la mujer está activa, las mujeres están a cargo de otras mujeres en la enseñanza y un montón de cosas. Pablo, cuando ustedes a veces pasamos por alto las salutaciones, ¿vieron? Como que no es lo importante. Pero las salutaciones están ahí, por algo están ahí. Dios permitió que estén ahí. Gran parte de informaciones que podemos tener están ahí. ¿Saben a quién incluía Pablo en las salutaciones? A un gran número de mujeres. Gran número de mujeres que colaboraron con él, no solo económicamente, sino en su servicio. El Señor Jesús también tuvo en su fila de discípulos muchas mujeres. Y muchas también colaboraron financieramente, eran mujeres nobles con la causa, ¿sí? Y Dios, por eso Pablo cuando habla dice, ya no hay esclavo ni libre, ¿se acuerdan? Judío ni griego, hombre ni mujer.
Cuando él dice eso, para nosotros hoy es algo común por ahí leerlo, pero para esa época era algo totalmente transgresor. ¿Y cómo una mujer es igual que yo? No, sí, porque así lo ve Dios. Si bien hay un orden, ¿sí? Después nosotros estudiamos eso a lo largo de las cartas, ¿no? Que en el ejercicio hay un orden que Dios impone, la valoración ante los ojos de Dios es la misma. Dijimos la clase pasada, se pagó el mismo precio, por mí, por vos, por cada uno de nosotros. ¿Bien? Bueno, ¿les gustaron entonces los videitos? Bien, ¿no? Enriquecedores y también para pensar, ¿no? Para pensar, a mí me asombró un poco la mujer de Spurgeon, ¿no? Como ella al principio era como que, ¿qué hago con este hombre? ¿No? Y recibe instrucción y cómo logra hacer incluso el ministerio que tuvo, ¿no? Porque fíjense, en su corazón tuvo el deseo de apoyar a los pastores pobres que no tenían posibilidad de instruirse, y ella crea un fondo de libros, ¿no? Para estos pastores, impresionante, algo que era desconocido totalmente para la época. Y bueno, y si seguimos con historias, no sé, a lo largo de los tiempos, mucho más acá, no sé quién leyó la historia de los Aucas y todo lo que pasó con los hermanos, que una vez que mueren, los que continúan la obra, ¿quiénes son? Sus esposas, ¿no? Así que bueno. Amy Carmichael. Amy Carmichael. Pronunció bien, pronunció bien. Carmichael. Una historia hermosa. Y así un montón, así un montón de mujeres, incluso hay muchas más historias de mujeres, incluso mártires, que han sufrido mucho. Y me interesó poder también pasarles esos videos, porque a veces solo hablamos de los hombres nada más, ¿no? Solo hablamos de los reformadores nada más, y nos olvidamos que detrás había un montón de mujeres que estaban ahí, incluso dando sus vidas también por la fe. Volvemos entonces a donde nos habíamos quedado la vez pasada. ¿Se acuerdan en dónde quedamos? No pasaron tantos días, ¿eh? ¿Y qué hecho era ese? Una confrontación. Hubo una confrontación, ¿sí? No porque Pedro estaba enseñando con su boca algo, sino porque con sus hechos estaba borrando lo que le había sido revelado, y ellos mismos habían quedado en un concilio, ¿se acuerdan?, en enseñar a otras iglesias, ¿sí? Ahora quedan pendientes muchas cosas. La pregunta principal es ¿qué pasó con Pedro? ¿Fue excomulgado? ¿Se apartó? ¿Volvió a la fe? Bueno, podría haber pasado, ¿no? Sin embargo, de hecho, a ver, si un pastor hace lo que Pedro hizo hoy, no nos caería muy en gracia y posiblemente lo pongamos en el banquillo, ¿no? Sin embargo, hay algo que no le fue a Pedro, eso de tropiezo en la confrontación. Porque la confrontación fue la confrontación de Dios para Pedro, y así lo tomó. Y eso para él fue bendición, ¿no? Y eso también es una enseñanza para nosotros. Cada vez que alguien nos instruye, nos enseña, nos corrige en la palabra de Dios, eso no nos tenemos que ofender por eso. Tenemos que verlo como una corrección de Dios. ¿Qué pasaría si Dios no nos corrigiera, ¿no? Su palabra que dice que el padre que ama a su hijo, ¿qué hace? Y lo corrige. Y lo mismo Dios con nosotros. Y utiliza muchas veces no solo su palabra, sino su palabra en boca de hermanos y de hermanas, sabios, con testimonio, que nos dicen, che, no es por acá, ¿no? Es por acá, fíjate con esto, con amor siempre, considerándote, como dice la palabra, primero a vos, ¿no? Entonces Pedro toma esto e inmediatamente corrige su postura. Pero quedó enemistado con Pablo. ¿Qué les parece? No. ¿Y cómo sabemos que no?
No, así debe ser. ¿Por qué no? Porque él lo dice. Vamos a ir a Primera de Pedro. Tenemos escritos de Pedro. ¿Qué les parece a ustedes? Y ahí nos revelan muchas cosas. A ver, no sé si la primera o segunda. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 14. Algunos dicen que cuando Pedro escribió esto, Pablo ya había muerto. No lo sabemos bien, o fue también en ese periodo último. Dice el 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles, en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creed en la gracia y el conocimiento, creced, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Fíjense qué importante es complementar la palabra de Dios, ¿no? En primer lugar, porque ¿cómo dice que era Pablo? Un amado hermano. Lo que indica que justamente esa confrontación no generó en Pedro ninguna raíz de amargura, ningún resentimiento, nada de eso, todo lo contrario. Incluso fíjense, esta es una de las declaraciones importantísimas, porque Pedro pone los escritos de Pablo al mismo nivel que las escrituras. ¿Se dieron cuenta? Él dice, reconoce que hay cosas que escribe que son difíciles de entender, ¿sí? Los que estudiamos la palabra de Dios sabemos que hay cosas en las cartas de Pablo que la cabeza a veces se nos da vuelta, no es como que le empezamos a dar vuelta al asunto, porque hay cosas realmente que llevan tiempo y hay que meditarlas. Y si en esa época ya transgredían y torcían, obviamente nosotros estudiamos cómo después se han torcido muchas cosas, ¿no? Pero fíjense que él dice, como también las otras escrituras, es decir, está ponderando a los escritos de Pablo al mismo nivel que las escrituras inspiradas por Dios. Esto es importantísimo, ¿no? Porque está un apóstol avalando los escritos de otro apóstol. Y fíjense lo que dice. El 17 expresa lo que él también había vivenciado. Dice, sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de qué? De vuestra firmeza. Era lo que le había pasado a Pedro, ¿se acuerdan? Él había sido arrastrado por esto y su ejemplo también había arrastrado a otros. Y Pedro, fíjense cómo esta escritura que podemos por ahí leer así al pasar, nos pone de relieve y de manifiesto que él había aprendido la lección, lo que Dios le había mostrado por medio de Pablo, que él no había guardado ningún rencor, ¿sí? Todo lo contrario, que él amaba a su hermano Pablo. No sabemos si realmente cuando Pedro escribe esto él había ya muerto o no, pero sí sabemos que fue en ese último tiempo y que para eso ya Pablo había escrito todas sus epístolas. ¿Sí? Gonzalo. ¿Puedes recordar cuál era la discusión que tenía, el conflicto que había tenido Pedro con Pablo? El conflicto era porque se había hecho un edicto en Jerusalén, en el concilio,
donde te acordás que los judaizantes decían que no era suficiente con creer en Cristo como el Mesías, sino que tenían que circuncidarse. ¿Bien? Pedro consintió con ese edicto, pero aparte fue el primero al que Dios le reveló, ¿se acuerdan en la casa de Cornelio? Que los gentiles eran incluidos al cuerpo de Cristo. ¿Ah? Pero que después la conducta de Pedro, ¿cuál fue? Cuando visitan Antioquía a Pablo y a Bernabé, con los gentiles comían, pero cuando llegan los de Jerusalén, los judíos, ¿qué hacen? Estratégicamente se recluye y ya no comparte. Y con eso, ¿qué estaba haciendo? Avalando lo que los judaizantes decían y despreciando a los gentiles. Entonces, por eso tiene que haber una confrontación de la conducta, ojo, de su conducta, no de lo que él había dicho. Y no era menor que Bernabé había sido arrastrado por ese poder. Exactamente, ¿no? Sabemos quién era Bernabé y cómo le habría afectado a Pablo. Esto era su amigo, su compañero de viaje y todo, ¿no? Bueno, queda claro entonces este episodio. Es una enseñanza también para nosotros. Acuérdense, todo lo que está escrito en la palabra de Dios, todo es para nuestra enseñanza. Todos son ejemplos de personas, hermanos, que eran con pasiones similares a las nuestras, con defectos como los nuestros, con posibilidades de tropezar igual que las nuestras. Hablábamos de que, a diferencia de lo que la Iglesia oficial dijo, que había una infalibilidad en el Papa o en las autoridades superiores, esto no es bíblico. Todos estamos expuestos a poder tropezar y caer, ¿sí? Lo que sí tenemos que tener es la total humildad y sumisión a Dios a poder levantarnos y poder aprender de los errores, ¿no? Y poder ser mejores, ¿no? Y eso es importante para nuestra vida. Vamos a ir a Hechos. Seguimos con Hechos. Yo no quiero, quiero pasar un poco, quiero completar esta línea de tiempo neotestamentaria, pero no quiero dejar pasar algunas cosas. Cuando termina ese concilio inmediatamente, o pasa un tiempito, un año más o menos, sucede que Pablo empieza el segundo viaje misionero, ¿sí? Al comenzar le dice a Bernabé: Chango, vamos a visitar las otras iglesias, ¿no? Esa es la versión Jujuy llega al hombre, pero dijo: vamos, Chango, vamos a visitar. ¿Y qué le dijo Bernabé? Bueno, vamos, pero lo llevamos a Marcos. Papacito. Vieron que, a veces leemos como que la iglesia primitiva levitaban por un poco, ¿no? Había también discusiones, había contrariedades, había cosas que corregir. ¿Y qué pasó? El lenguaje de Lucas es siempre a lo largo, de hecho, genera un poco de risa algunas cosas, porque él, por ejemplo, él dice y hubo tal desacuerdo, ¿no? Estamos hablando del capítulo 15, verso 36. Pensé que se lo había dicho. Lo vamos a leer así y entramos en texto, porque sé que algunos no conocen la historia. Dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Qué había pasado con Juan Marcos en el primer viaje? Desertó, ¿no? Arrugó, dice Sergio. No sabemos bien qué pasó, pero los dejó en banda, ¿no? Y dice: pero a Pablo, ¿qué dijo? No le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas,
salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Hablamos al pasar hace 2 clases de este episodio, ¿no? de Marcos, y fíjense cómo tuvo repercusiones a futuro. ¿Se acuerdan? Bernabé, en realidad Bernabé no era el nombre de él era Juan, y los apóstoles le ponen Bernabé, que significaba hijo de consolación. ¿Sí? Tenía un corazón especial, fue el que trajo a Pablo a los apóstoles después, ¿no? Que nadie le quería abrir la puerta y él lo trae, ¿no? Y Bernabé también es una persona que, si bien, Marcos era pariente de él estaba dispuesto a darle una oportunidad más a Marcos. Quizá en ese tiempo que pasó vio también cómo fue creciendo, ¿no? Espiritualmente. Pero la cosa es que Pablo no estaba dispuesto a que vaya a pasar lo mismo. O sea, si había algún gramo de posibilidad de que vuelva a desertar este hermano, que lo deje, dijo, no, prefiero llevarle ¿a quién? A Silas. ¿Sí? Y no significa que hayan quedado peleados también estos 2 hermanos, sino al no haber acuerdo dijo, bueno, la obra tiene que continuar. La obra tiene que continuar, entonces dividámonos. Yo me voy para el norte y voy a arrancar para el sur. ¿Sí? Y así pasó. ¿Sí? Y eso lo vemos también en la iglesia. Cada uno de nosotros muchas veces podemos no estar de acuerdo en todo, ¿no? Podemos no estar de acuerdo en todo. Y eso no significa que la obra se tiene que truncar o que tiene que haber enemistad. No. Porque lo principal no somos nosotros. No somos nosotros. Yo no soy principal ni más importante que la obra. Lo más importante es la obra de Dios. Y a veces nosotros invertimos eso, ¿no? Y ponemos las cuestiones de pie, lo personales, adelante de la obra de Dios. Estos hermanos tenían muy en claro que esto no eran importantes ellos ni las diferencias que podían tener, sino la obra de Dios. Dice, la obra de Dios tiene que seguir. No podemos estar de acuerdo en esto, no importa. Vos te vas con Marcos y de paso Marcos le sirvió ese viaje también con su pariente Bernabé, y después vemos su capacitación y el evangelio que tenemos hoy de Marcos, ¿no? Y Pablo se va con Silas, y Dios también utilizó a Pablo y a Silas allí, ¿no? Y no es que tampoco quedaron peleados ni nada. Después Pablo también lo nombra a Bernabé en su carta a los Corintios, defendiendo su apostolado. También incluye a Bernabé en la defensa que él hace ante hermanos que estaban denigrando su autoridad apostólica. ¿Sí? Por eso cuando leemos esto, decimos, ¿por qué Lucas puso esto acá? ¿Qué necesidad había de poner que se pelearan o que había? Bueno, es lo que Dios quiso dejarnos a nosotros como ejemplo también, porque estamos nosotros exentos de tener, sabemos que no. Sabemos que no. Pero estos son los ejemplos que están en la Biblia para también nosotros poder observar que estas cosas también pasaron y ver cómo se resolvían, ¿no? Que lo primero de todo era el amor y era la obra de Dios que tenía que continuar. Seguimos leyendo rápidamente. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, estamos en el capítulo 16, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, ¿no? Primero Pablo conoce a Tito, ya lo vimos, ¿no? Y ahora conoce a Timoteo. Y acá yo quiero leer algo para que pensemos un poquito. Dice, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, ¿qué hizo? Le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. ¡Qué hipócrita Pablo! ¿Por qué no circuncidó a Tito y a Timoteo lo circuncida? ¿Qué les parece? ¿Por qué se peleó con Pedro? Si antes, Claro. ¿Y a los judíos a predicar? Yo creo que acá nos enseña que no es que a veces es todo aplicable en las mismas situaciones, sino que él
entendió acá que había otra necesidad y lo resolvió de otra forma. A veces queremos como que meter todo en el mismo molde y no. Acá Pablo pudo. Las mismas reglas para todos. Otra mirada. ¿Por qué hizo esta diferencia Pablo? Porque estaba con los judíos. ¿Eh? Era hijo del griego. Estaba con los judíos. Era hijo del griego ¿Y Tito no era gentil? Pero era por los judíos. ¿Era la misma situación? No. Cuando Pablo se lleva a Tito a Jerusalén, ¿por qué se lo lleva? Se olvidaron de lo que le dije. Se lo lleva para demostrar que la iglesia de Jerusalén, de la cual salían estos judaizantes que decían que en Jerusalén venimos enviados de Jerusalén con este mandato que hay que circuncidarse. Pablo dice: así me llevo a Tito, que es gentil, no tiene ni sangre ni un ápice de sangre. ¿Y qué pasó en Jerusalén? ¿Lo obligaron los apóstoles a circuncidarse a Tito? No. Y eso fue evidencia cuando él escribe a los hermanos en Gálatas de que era mentira lo que los hermanos que llegaban allá les decían. Le dice: no, yo me llevé un gentil y los apóstoles no lo obligaron a circuncidarse, lo incluyeron en el cuerpo de Cristo. ¿Está? Y lo otro que decía María Marta es real. Tito no tenía tampoco un ministerio hacia los judíos. Era un gentil que estaba en la iglesia gentil, punto. Cuando Pablo conoce a Timoteo, aprovechando de que él tenía madre judía, por ende era judío, ¿tá? Porque no importaba si su padre era griego, ¿qué dice? Yo te voy a necesitar en el ministerio, pero yo entro a las sinagogas. No me vas a poder ayudar. ¿Y qué hace Timoteo? Se circuncida. Importante esto, Timoteo se cree que tenía 25 años cuando es llamado, alrededor de 25. Había que circuncidarse a los 25 años. Papacito, ¿no? Morder el trapito. Pero Timoteo, fíjense, por algo lo llevó Pablo, ¿no? ¿Qué vio Pablo en Timoteo? Bueno, a lo largo de la historia, nosotros con el diario de lunes sabemos qué pasó después. Pero además de tener un buen testimonio, Pablo vio en él la posibilidad de un hermano que iba a ser su mano derecha también. Entonces, no es que hay hipocresía ahí. Como dice María Marta, las circunstancias eran distintas, los oficios iban a ser distintos y Pablo iba a necesitar a alguien que pueda entrar con él a una sinagoga y que pueda tener aceptación de los judíos. Porque Pablo, si bien había sido enviado a gentiles, lo primero que hacía que era entrar en las sinagogas, ahí le hablaba a judíos, pero también había que prosélitos, es decir, gentiles que estaban arraigados al judaísmo. Y a partir de ahí después nosotros vemos, se convierten en judíos, sí, pero después el mayor número de convertidos fueron prosélitos y gentiles. ¿Tá? Y después en varias ocasiones, ¿qué hace? Sacude sus pies y dice: bueno, ya les hablé, ya voy con los gentiles donde fui enviado y además tengo aceptación. Pero Pablo literalmente dice que él amaba a su pueblo y que estaba dispuesto a ser anatema si pudiera pasar de que él siendo anatema pudieran ser salvos todos los judíos. Él amaba profundamente a su pueblo. A todos me hice todo. ¿Eh? A todos me hice todo. Exactamente. A todos me hice todo. Bueno, ¿se entiende esta ocasión acá? ¿Se entiende por qué no hay hipocresía y por qué pasa esto que hace Pablo con Timoteo? Y entonces fíjense, dice 16:4, y al pasar por las ciudades, ¿qué hacía? Les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. ¿Cuáles eran estas ordenanzas? Las que resolvieron en el concilio de Jerusalén que vimos en la clase pasada. No solamente se la llevaron a Antioquía esa cartita que hizo, ¿se acuerdan? Que redacta Jacobo o Santiago.
siempre en concilio, ¿no? Como un acuerdo. Sino que arranca su segundo viaje Pablo y se lleva esa carta. ¿Por qué? Porque sabía que en iglesias donde ya estaban fundadas habían estas doctrinas judaizantes. Entonces le dice, no, esto salió de Jerusalén, ojo, esto salió de la iglesia principal, ¿no? Bueno, yo no sé, ¿tenés el mapa, Lu, ahí para poner? Porque solo quiero tocar dos cosas más y ya quiero terminar con esto. En estos 10 minutos voy a hacer el esfuerzo de terminar. Bien, perfecto. El rojito que se ve acá es su primer viaje, ¿lo ven? Más chiquito. Y el otro, el violeta, ¿ven que se va hacia arriba? Es su segundo viaje. Fíjense, nosotros estamos Antioquía de Pisidia, ahí arriba. Ven que hay dos Antioquías, una de Siria allá abajo, que es donde la iglesia llama a los hermanos por primera vez cristianos. ¿Tá? Ahí abajo, Antioquía de Siria. Ellos llegan hasta Antioquía de Pisidia, fíjense, a ver. Atraviesan, dice el 6, fíjense. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, allá arriba está, ¿lo ven? Frigia y Galacia. Él atraviesa ahí. ¿Qué pasa? Dice, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. O sea, Pablo, ¿qué quería hacer? Bajar hacia las iglesias de la Odisea, Filadelfia, Sardis, toda esa zona. Él quería ir para ahí. ¿Qué le dijo el Espíritu? No, para ahí no. Sigue. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero ¿qué pasó? Otra vez el Espíritu Santo se los impidió. ¿Dónde está Bitinia? A ver. Arriba. Allá, ¿ven? Fíjese, quiso ir al sur, no lo dejó el Espíritu. Quiso ir allá al norte. ¿Está? Ahí a Bitinia. ¿Qué hizo el Espíritu? No vas. Para allá no vas. 8. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas, a un puerto allá, hacia la izquierda. ¿Lo ven? Debajo de Samotracia, Troas. Ahí pone la manito Luciana, ¿ven? Bien. Cuando llegan a Troas, dice, se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie y rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Dónde está Macedonia? Europa. Pablo no tenía en ese viaje intención de cruzar Europa, de ninguna forma. Fíjense, la primera vez que ir al sur, no. Que ir al norte, no. ¿A dónde? Bueno, llega a Troas y en Troas se le muestra la visión. Y ahí es donde Pablo cruza. ¿Quiénes cruzan? ¿Se dieron cuenta de algo? ¿Quiénes vienen viajando? Pablo, Silas, Timoteo. ¿Quién más se agrega ahora? No, Marcos se fue con ¿Quién se agregó al viaje? El versículo 10. ¿Qué dice? Verso 10. Ah, ¿quién? Se agrega Lucas. ¿Qué dice? Procuramos. Se incluye en el relato ahora el narrador de esta historia, que fue Lucas. ¿Está? A veces también pasamos por alto la forma de escritura y ahí entendemos, no se sabe mucho en realidad de Lucas, pero sí sabemos que después fue un fiel, no solo amigo, servidor, posiblemente amanuense también de Pablo y compañero aún hasta lo último de su vida, hasta lo último de la prisión. A Timoteo le dice, solo Lucas está conmigo, en su segunda carta, ¿no? Sabemos que fue su último escrito. Qué interesante esto que es la guía del Espíritu Santo, ¿no? No sabemos cómo le habló a Pablo, capaz que fue una voz audible, capaz que fue un sueño, no se sabe. Lo cierto es que claramente, como así habían sido encomendados en el primer viaje, que dice el Espíritu Santo le dijo a la iglesia, sepárenme a Bernabé y a Pablo, ¿se acuerdan?
en este caso le dice, Pablo tenía toda la fuerza y la intención de ir a estos lugares a predicar. Ahí no vas a predicar. ¿Por qué? Bueno, los propósitos de Dios. Él tenía que cruzar y cruzó Europa, ¿sí? Y gran cantidad, después si seguimos en la narración, fíjense, Berea, Atenas, Corinto, después más arriba está Tesalónica, toda esa zona, todas grandes iglesias crecieron ahí. Después de hecho Pablo sigue escribiendo. Bueno, a Corinto nos quedaron 2 cartas, pero se sabe que escribió más o menos 4 cartas a ellos. En Tesalonicenses tenemos 2 cartas también, ¿no? Y todo eso es material que hoy nos quedó a nosotros de bendición también, ¿no? Como el Espíritu Santo, sin duda por ahí Pablo no sabía bien por qué, pero estaba dispuesto a viajar. Más o menos este segundo viaje está alrededor de 3 años. Y pensaba en esto en Timoteo también, ¿no? Che, mami, me voy a acompañar a Pablo. ¿Cuándo vení? La semana que viene y no sé cuándo vuelvo. Un jovencito de 25 años. Hoy un joven de 25 años que está terminando la facultad, empezando con sus proyectos, con todo. Mirá que te dice, Mateo te dice, che, Sergito, me voy con... Otros ejemplos, sí hay un montón de ¿Cuándo vuelve Mateo? No sé. Y a ver, hoy tenemos WhatsApp, tenemos videollamadas, tenemos todo. Ah, sí. No, vos no podés acompañar. Acá se iba a riesgo de caminos difíciles, de naufragios, de enfermedades. Te vas, me voy y no sé cuándo vuelvo, ¿no? La disposición al servicio era una cosa que hoy a veces se nos pasa por la cabeza por los tiempos en que vivimos, ¿no? Y más o menos 3 años y moneda estuvieron viajando, ¿eh? No era que se iban y volvían en el día. Y esto también, ¿de qué dependían ellos? Exclusivamente de la guía del Espíritu Santo en sus vidas, ¿no? Y así se entregaban, ¿no? Y así también iban a los circos romanos, y así vemos grandes hijos de Dios que dieron todo por la obra de Cristo. Y eso también, en lo personal, son cachetadas para mí, ¿no? Es decir, a veces estoy demasiado cómodo, ¿no? Y quiero seguir estando cómodo. Y vemos estos hermanos que dejaron todo, dejaron su familia, su madre, su comodidad, sus proyectos personales, ¿no? Porque un joven de 25 años tenía todo por delante para poder desarrollarse. Lo mismo hoy. Sin embargo, tuvo un llamado de Dios. Yo no digo que todos hoy tenemos que salir viajando sin ver a dónde vamos, ¿no? Porque las cosas obviamente cambiaron. Pero sí en nuestra vida decir a qué nos aferramos, ¿no? A qué cosas me aferro en mi vida. Me aferro solo a mi estudio, me aferro solo a mi familia, me aferro y dejo la obra o dejo lo que Dios por ahí me está hablando de que tengo que hacer. Por ahí son cosas concretas, ya te digo, no es cruzar de continente, ¿no? Por ahí es una tarea en la iglesia que tenés que hacer y Dios te está llamando a dejar ciertas siestas que te hacen o ciertas cosas y decir, no, dedicar tiempo a esto. Lo importante de poder estar atentos al llamado de Dios para el servicio, porque Él por algo nos dio dones. Y los dones no se jubilan, ¿sabían ustedes? Juan, que tenía 90 y pico de años, un anciano, un recontranciano para la época, 90 años era un bolazo, no vivían tanto tiempo. ¿Quién iba a pensar que todavía Dios tenía para un anciano, encima recluido en una isla y preso solitario, tarea para hacer? En esa época quizás nadie, y hoy, donde vemos una sociedad que hablan de la eutanasia y tantas cosas, ¿no? Personas mayores. No hay jubilaciones para el servicio a Dios. Aún en tu incapacidad tenés toda la posibilidad de ser un ministro de oración para tu familia, para la congregación. Y eso lo vemos a lo largo de la historia, ¿no? Dios no jubila a sus hijos. Nosotros podemos ser útiles para Dios siempre que estemos dispuestos para hacerlo. Termino.
¿Dónde se vuelve a hablar de Jacobo? Bueno, pasan los años, hay un tercer viaje, y cuando vuelve de ese tercer viaje, estamos hablando más o menos en el 57 después de Cristo, dice el capítulo 21, verso 17, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a quién, a Jacobo, ¿sí? Y se hallaban reunidos todos los ancianos. Bueno, conocemos después la historia. Pablo acá es apresado, está más o menos 2 años, un poco más de 2 años preso en Cesarea, apela a César y se va a Roma y está 2 años más en Roma preso, o sea que más de 4 años, 4 años y medio, casi 5 estuvo preso y después es liberado. Nosotros sabemos que después se escribe... Ahí está, perdóname, ahí estaba preso también Timoteo, ¿no es cierto? No se sabe bien en qué etapa fue preso Timoteo, que fue una transición que después lo soltaron, eso escribe Hebreo. Me acordé cuando Sí. hablaste de nuestros hijos, digamos, que se te va, pero aparte encima, hasta preso estuvo. Bueno, exactamente. Obviamente no se sabe bien el tiempo, posiblemente haya sido mucho tiempo posterior, ¿sí? Incluso posterior a cuando Pablo lo deja en Éfeso, a cargo de esa iglesia, posiblemente incluso fue posterior a eso. Ahí en Hebreos vemos, ¿no?, una pequeña porción que dice que Timoteo había sido liberado, lo que significa que también sufrió prisiones a causa del Evangelio. Entonces acá es la última vez que se nombra a Jacobo, que era uno de los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Y quiero terminar con este hermano, porque ya no hay fuentes intrabíblicas, pero sí externas. Y le voy a leer rápidamente lo que se sabe después de Jacobo, que 5 años después de esta narración iba a hallar la muerte, ¿sí? Dice Eusebio, el historiador eclesiástico del siglo IV, cita a Hegesipo, quien narra que Santiago acostumbraba a entrar solo en el templo y que se le podía encontrar arrodillado y orando por el perdón del pueblo, a tal punto que sus rodillas se pusieron duras como las de un camello a causa de su constante adoración a Dios. Dice, como líder de la iglesia de Jerusalén, se había granjeado el respeto tanto de los cristianos como de los judíos, ¿sí? Acordémonos que ellos todavía algunas cosas, costumbres guardaban, ¿sí?, de los judíos, y por eso tenía esa aceptación. Dice, sin embargo, encontró una muerte violenta descrita por el historiador judío Josefo. Después de que el gobernador Festo muriera en el año 62 después de Cristo, el emperador Nerón envió a Albino a Judea como sucesor de Festo. Pero antes que Albino llegase a Jerusalén, un sumo sacerdote llamado Anano, que era joven e inexperto, junto a los jueces del Sanedrín, acusó entonces a Santiago y a otros de quebrantar la ley. Santiago fue condenado a muerte por apedreamiento. Sin embargo, Santiago encontró la muerte a manos de los sacerdotes que lo arrojaron desde el techo del templo. Sobrevivió la caída, pero ellos comenzaron a apedrearlo hasta que un lavandero lo golpeó con un garrote hasta matarlo. ¿Sí? Eso cuenta Eusebio en su obra. Haya la muerte entonces aproximadamente ahí en el 62 después de Cristo, junto con otros cristianos también. Los judíos no tenían la autoridad para matar a nadie, por eso aprovechan este intercambio. Se iba uno y entre que venía el otro aprovecharon, y lo que dice la historia extrabíblica es que así murió Jacobo, ¿no? ¿Cuándo entonces se escribió la carta de Santiago de Jacobo? Bueno, nosotros habíamos dicho que esto fue escrito para esos judíos con esa primera oleada de persecución que pasa aproximadamente entre la muerte, ¿se acuerdan de Esteban y de Jacobo? Esteban muere en el 34, Jacobo muere en el 44, estamos hablando del hermano de Juan, y el concilio de Jerusalén entre el 49 y 50. Entonces se estima que esa carta de Santiago fue anterior al concilio, porque en el escrito de Santiago no hay ninguna mención a ningún edicto, ni a gentiles, ni a nada. Entonces, posiblemente entre el 44 y el 49 se escribe
esta carta que vamos a estudiar ahora sí, la clase que viene de Santiago. ¿Sí?